Bienvenidos una vez más a su refugio favorito para desentrañar los misterios, los romances y los secretos más jugosos que nos llegan directamente desde las fascinantes tierras de Turquía. Hoy vamos a adentrarnos en un territorio que sé que los cautiva, amores prohibidos que queman, secretos oscuros que se desmoronan y traiciones que cortan como el filo de un cuchillo. Preparen sus corazones, porque nos embarcaremos en un viaje repleto de giros inesperados, de revelaciones impactantes y de esos momentos en las series turcas que nos hacen gritarle a la pantalla con la furia y la pasión de una telenovela. Pero ¿cómo diablos pudo hacer eso? En esta ocasión, centraremos nuestra atención en una serie que resonó en cada rincón del planeta, una que conquistó corazones con su encanto y su química irresistible sin Calcam. Pero, oh, no. No nos detendremos en los momentos felices y los besos robados que todos adoramos. No, amigos míos, hoy nos sumergiremos en las sombras, en ese secreto que el carismático Kerem Bürsin, personificando al indomable Serkan Bolat, celosamente guardó de Hande Erçel, nuestra adorable y luchadora Eda YLDZ. Un secreto que cuando finalmente emergió a la luz, estalló con la fuerza de una bomba nuclear, dejando a su paso un rastro de dolor y desilusión. Antes de que nos hundamos en este mar de drama, permítanme recordarles algo de vital importancia. Si son recién llegados a este canal o si, siendo espectadores asiduos, aún no han pulsado el botón mágico de suscribirse, este es el instante perfecto para hacerlo. No se pierdan ni un ápice de los secretos, las intrigas y las pasiones que envuelven a las series turcas que tanto nos fascinan. Hagan clic en suscribirse y activen la campanita, ese pequeño símbolo que les avisará cada vez que publique un nuevo vídeo cargado de chismes jugosos, análisis profundos y las últimas novedades de sus actores favoritos. Venga, únanse a esta gran familia turca y juntos desentrañemos los misterios del Bósforo. Ahora sí, vayamos al grano, al hueso de la cuestión, al epicentro del terremoto emocional que nos concierne. Sen Calcam, traducida como Llamas a mi puerta, o Love is in the Air para algunos mercados internacionales, es una comedia romántica turca que como un torbellino, arrasó con las audiencias de todo el mundo gracias a la química explosiva, casi palpable, entre sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La serie nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista brillante, tenaz y llena de ambición, que se ve forzada a trabajar codo a codo con Serkan Bolat, un arquitecto de renombre exitoso hasta la médula, pero frío y distante como un témpano de hielo, con el único objetivo de poder culminar sus estudios universitarios. A pesar de sus personalidades diametralmente opuestas, la atracción entre ellos es innegable, una fuerza magnética que los arrastra a un torbellino de emociones. Pronto se ven envueltos en un falso compromiso, una farsa que, como suele suceder en estas historias, se transforma en algo genuino, en un amor que florece en medio de la adversidad. Pero como en todo buen relato de amor que se precie, no todo es miel sobre hojuelas, ni un camino alfombrado de rosas. Sen Calcam está plagada de obstáculos tortuosos, de malentendidos que encienden la llama de la discordia, y por supuesto de secretos oscuros que acechan en las sombras. Y es precisamente uno de esos secretos, un secreto que quema y carcome por dentro, el que nos ha convocado aquí hoy, el oscuro pasado que une, o más bien, que separa a Serkan de la familia de Eda, un secreto que él, en su retorcida lógica, decide ocultar con fervor, supuestamente para protegerla del dolor. ¿De qué secreto estamos hablando?, se preguntarán con la impaciencia propia de un espectador ávido de spoilers. Pues bien, agárrense fuerte porque la revelación es impactante. La muerte de los padres de Eda no fue un simple accidente, una desafortunada concatenación de eventos. No, amigos míos, la verdad es mucho más sombría. El edificio que construyó la empresa de Serkan Bolat, el mismo edificio donde los padres de Eda encontraron su trágico final, adolecía de graves fallos estructurales, deficiencias que a la postre fueron fatales. Aunque Serkan no era directamente responsable de estas fallas, su familia sí lo era, y él, atormentado por la culpa, se siente responsable de la tragedia, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. La revelación de este secreto, imagínense la magnitud de la explosión, pulveriza la confianza que existía entre Eda y Serkan, y pone su relación, que parecía indestructible, al borde del abismo. ¿Por qué elegí este momento en particular de la serie para dedicarle este vídeo? Porque ejemplifica a la perfección cómo los secretos, como virus silenciosos, pueden corroer y destruir incluso las relaciones más sólidas, aquellas que parecen construidas con el acero más resistente. Serkan, en su desesperado intento de proteger a Eda del sufrimiento, termina infligiéndole un daño aún mayor, una herida que tardará en cicatrizar.
Su decisión de ocultar la verdad, aunque aparentemente motivada por el amor y la compasión, se convierte en una traición imperdonable, una traición que Eda no puede asimilar ni perdonar con facilidad. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. Ahora profundicemos un poco en las razones por las cuales este secreto tuvo un impacto tan devastador en la audiencia. En primer lugar, la serie había establecido un vínculo emocional muy fuerte entre Eda y los espectadores. Todos nos habíamos enamorado de su espíritu indomable, de su optimismo contagioso y de su capacidad innata para ver la belleza y la bondad en las personas, incluso en aquellas que parecen estar rodeadas de oscuridad. Verla sufrir, ser testigo de su dolor desgarrador tras la revelación de la verdad, fue una experiencia catártica para muchos, pero también profundamente dolorosa. En segundo lugar, el secreto no solo afectaba a Eda, sino que también ponía en entredicho la integridad moral de Serkan. Los espectadores, que lo habían visto evolucionar de un hombre frío, calculador y distante a un romántico empedernido, a un ser humano capaz de amar con intensidad, se sintieron traicionados al descubrir que había estado ocultando algo tan trascendental, algo que cambiaba por completo la perspectiva de su relación. La decepción fue palpable. Y en tercer lugar, la forma en que se reveló el secreto añadió aún más dramatismo a la escena. No fue una simple confesión susurrada al oído, ni una admisión a regañadientes. No fue una revelación explosiva, un terremoto emocional que sacudió los cimientos de la relación hasta sus más profundas raíces. Eda se entera de la verdad a través de terceros, de un rumor que llega a sus oídos como un trueno en medio de la noche, lo que hace que la traición de Serkan sea aún más dolorosa, más difícil de procesar. Este secreto no solo impactó la trama de Senkalkam, sino que también generó un acalorado debate entre los fans de la serie. Algunos defendían a Serkan argumentando que su intención era noble, que solo quería proteger a Eda del dolor y evitarle un sufrimiento innecesario, mientras que otros lo criticaban con vehemencia por su falta de honestidad, por no confiar en la capacidad de Eda para afrontar la verdad. Este debate encendido demuestra el poder de las series turcas para generar emociones intensas y conectar con el público a un nivel profundo, para provocar reflexiones y generar conversaciones significativas. Ahora, dejando un poco de lado el drama particular de Eda y Serkan, quiero mencionar otras series turcas que también nos han dejado boquiabiertos, con la mandíbula desencajada, por sus secretos inconfesables y sus amores prohibidos que desafían las convenciones sociales. Pensemos por ejemplo en Aşk Memnu, una joya de la televisión turca que se ha convertido en un clásico atemporal. Esta serie, que ha sido adaptada en varios países, narra la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa, ambiciosa y sedienta de reconocimiento que decide contraer matrimonio con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado, un hombre mucho mayor que ella, en busca de una vida de lujos y comodidades. Sin embargo, la verdadera chispa, la llama que incendia su corazón, surge entre Biter y el joven y apuesto sobrino de Adnan, Belul Aznedar. Su atracción es magnética e irresistible y pronto se ven envueltos en un romance prohibido que tiene consecuencias devastadoras para todos los personajes involucrados. Aşk Memnu es un ejemplo paradigmático de cómo los amores prohibidos, alimentados por la pasión y la ambición, pueden conducir a la destrucción y la tragedia. La serie es un torbellino de emociones intensas, un carrusel de intrigas palaciegas, pasión desenfrenada y traición sin escrúpulos. El personaje de Biter, interpretado magistralmente por Beren Saat, es una figura compleja y fascinante, una mujer atrapada entre sus deseos más profundos y las rígidas expectativas de la sociedad. Otro ejemplo conmovedor lo encontramos en Fatmagul Unsuku Ne, una serie que aborda un tema tan delicado como es el abuso sexual y sus terribles secuelas. La serie también presenta un amor inusual, un amor que nace en medio del dolor y la vergüenza, entre Fatmagul Ketenci y Kerim Ilgaz. Kerim, quien se ve involucrado indirectamente en el ataque que sufre Fatmagul, se siente consumido por la culpa y decide casarse con ella, no por amor, sino para protegerla del estigma social y ayudarla a sanar las profundas heridas de su alma. A pesar de las circunstancias trágicas que los unen, entre ellos surge un amor verdadero, puro y desinteresado, pero su relación está marcada por el estigma social, el trauma del pasado y los fantasmas que los persiguen sin cesar. Fatmagul Unsuku Ne es una serie poderosa y conmovedora que nos muestra la capacidad del amor para florecer incluso en el terreno más árido, para superar las adversidades más terribles. El personaje de Kerim, interpretado por el talentoso Engin Akyurek, es un héroe imperfecto, un hombre que lucha por redimirse de sus errores del pasado y por construir un futuro mejor para Fatmagul, un futuro donde puedan encontrar la paz y la felicidad.
Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Kara Sevda, una serie que también contó con la participación del carismático Burak Özçivit. Esta serie nos presenta la historia de amor imposible entre Kemal Soydere y Nihan Sezin. Su amor juvenil se ve interrumpido abruptamente por la diferencia de clases sociales y por la ambición desmedida de Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso, adinerado y obsesionado con Nihan. A pesar de los obstáculos que se interponen en su camino, Kemal y Nihan luchan con uñas y dientes por su amor, pero se ven atrapados en una red de intrigas, venganza y secretos que los persigue hasta el final de sus días. Kara Sevda es una serie intensa, apasionante y adictiva, que nos muestra la fuerza del amor verdadero, la capacidad de sacrificio y el poder destructivo de la venganza. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es innegable, y sus interpretaciones magistrales nos mantienen pegados a la pantalla hasta el último segundo, con el corazón en un puño. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que exploran el fascinante tema de los amores prohibidos y los secretos ocultos que acechan en las sombras. Cada una de ellas nos presenta una perspectiva diferente sobre el amor, la traición, la redención y las consecuencias de nuestras acciones. Y lo que es aún más importante, nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre la importancia fundamental de la honestidad, la transparencia y la confianza en cualquier vínculo significativo. Volviendo a Senkalkam, la serie nos enseña una lección valiosa, que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible a la mentira, por más piadosa que ésta parezca. El secreto que Serkan le ocultó a Eda termina dañando su relación de una manera irreparable, una herida que podría haber evitado si hubiera sido honesto desde el principio, si hubiera confiado en la capacidad de Eda para afrontar la realidad. Y es que al final del día el amor verdadero se basa en la confianza mutua, y la confianza se construye con honestidad, con transparencia y con la valentía de mostrarse tal como uno es, con sus virtudes y sus defectos. Así que ya lo saben, mis queridos amantes de las series turcas. Los secretos pueden ser devastadores como bombas de tiempo a punto de explotar, y los amores prohibidos pueden tener consecuencias inesperadas, como incendios forestales fuera de control. Pero al mismo tiempo el amor puede ser una fuerza poderosa, una luz que brilla en la oscuridad, una fuerza que nos ayuda a superar incluso los obstáculos más difíciles, a sanar las heridas más profundas y a reconstruir nuestras vidas después de la tormenta. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido apasionante por los secretos y amores prohibidos que nos regalan las series turcas. Recuerden que esto es solo un pequeño aperitivo, un breve vistazo a un universo rico y complejo, y hay muchas otras series que exploran estos temas de manera fascinante. Ahora, quiero saber su opinión, su punto de vista. ¿Qué les pareció el secreto que Serkan le ocultó a Eda? ¿Creen que hizo lo correcto al intentar protegerla, o que debería haber sido honesto desde el principio? ¿Cuál es su serie turca favorita que explore el tema de los amores prohibidos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, conocer sus gustos y saber qué piensan sobre estos temas que tanto nos apasionan. Antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas, y suscribirse a mi canal para no perderse ni un solo vídeo sobre sus dramas favoritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo cargado de chismes, análisis y noticias del mundo turco. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo, y sigan disfrutando de las series turcas. Hasta la próxima.